entonces después de las ponencias volvemos todos a mesa, ¿no? Al final de las ponencias. Claro, claro. Bueno, no sé. Buenos días. Vamos a empezar por el tema de la puntualidad. Nos han pedido que seamos muy puntuales también a la hora de acabar y todo esto, y el programa que está muy cargado. Mi nombre es Santiago de la Riva y para mí es un auténtico placer estar aquí, en este foro tan maravilloso y en este 8º Congreso Nacional de las Enfermedades Raras, todo un referente nacional ya en el mundo de las enfermedades raras en España. Y por eso quiero felicitar a todos los que organizan este congreso, porque realmente estamos encantados de que siga así y que siga así durante muchos años. Vengo de León, de la siberiana provincia de León, y quiero que sepan que me dan ustedes muchísima envidia porque estamos ahí a -3 grados y aquí estamos todos en camisa. Esto es increíble. Así que algún día me plantearé venir aquí definitivamente. Insisto en agradecer a Degenes, a los otros organizadores del congreso y también a la Universidad Católica por dejarnos este foro, el haber organizado estas jornadas, ¿no?, tan importantes para la gran familia que es FEDER, una familia de 3 millones de personas, que no se nos olvide, y que representan miles de enfermedades y que somos millones de pacientes, con lo cual siempre digo lo mismo, nosotros no somos tan raros, ¿no? Yo tengo 2 hijos afectados por una enfermedad rara, síndrome de Rendu-Osler-Weber, y por eso estoy aquí. Es una enfermedad vascular, genética, dominante y sin curación, como la inmensa mayoría de las enfermedades raras. Y es una cruzada que he iniciado hace 10 años intentando mejorar la calidad de vida de mis hijos y, si es posible, algún día encontrar la curación para ellos, ¿no? Y por eso es el estar aquí y el estar con ustedes. Pero también estoy en calidad de vicepresidente de la Fundación FEDER. Hace un par de años el presidente de FEDER, Juan Carrión, que está aquí, también decidió unir FEDER y Fundación FEDER. La Fundación FEDER se dedica prácticamente íntegramente al tema de la investigación. Lo que estamos haciendo es intentar que diferentes empresas o organismos investiguen en España, e incluso fuera de España, que no se me oye bien, perdón, que investiguen en España y fuera de España por las enfermedades raras. Y esa es nuestra labor. Llevamos bastante tiempo, ¿verdad, Juan?, intentando que así sea desde la Fundación, que es el vínculo que hemos creado para que FEDER pueda aportar algo a la investigación de las enfermedades raras y no solo la labor social que ya está haciendo. Hasta el punto nos están yendo bastante bien las cosas, moderadamente bien, que ya tenemos este año 2015, hemos concedido 2 becas a investigadores que estaban trabajando por y para las enfermedades raras. 2 becas de 6.000 euros cada una, son becas muy modestas, pero que yo creo que es el comienzo de algo que la Fundación FEDER, a través de su fundación, tiene que seguir haciendo en el futuro. Y ya tenemos pensado para este 2016, ya tenemos presupuestado al menos otras 3 para el siguiente año. Y esperemos que puedan ser más, también en función un poco de los recursos que vayamos generando. Y es por eso, por mi papel activo en la investigación de las enfermedades raras, en los que supongo que por eso la organización de este congreso ha decidido que yo modere esta mesa con estos ilustres ponentes que ahora voy a presentar. Porque yo, aun asumiendo que la clínica, que los médicos tienen una parte muy importante que aportar al mundo de las enfermedades raras, en concreto a mis hijos, porque mejoran su calidad de vida, pues yo no quiero perder la esperanza de que algún día tengan curación. Y la esperanza solo se puede conseguir a través de la investigación. Y yo no tengo ninguna duda de ese tema. Y yo creo que en estos momentos, seguramente que con el mayor recorte que hemos tenido en investigación en la historia contemporánea de España, pues es el momento que tenemos de apoyar, de estar aquí, de decir que hay que seguir investigando y que si perdemos esa investigación, perdemos la esperanza de curar a nuestros hijos. Y yo no estoy dispuesto de ninguna de las maneras a perder esa esperanza. Y es por lo que haré todo lo posible dentro de mi modesto... Bueno, no tengo nada mucho que aportar, pero haré todo lo posible porque así sea. Y sin más dilación voy a empezar a presentar a los ponentes que van a participar en este primer bloque del día de hoy. Eduardo López, que está aquí como presidente de la Asociación Española Déficit Lipasa Ácida Lisosomal. Buenos días. Horacio Pérez Sánchez, investigador de la Universidad Católica de Murcia. Que estamos prácticamente en tu casa, ¿no? Esto es un poco, sí.
María Luisa Cayuela, doctora en Biología y que trabaja en el hospital, entre otras cosas, de La Richaca. No sé si lo he dicho bien del todo, me corregís porque nos acabamos de conocer. Y don Juan Luque, doctor en Inmunología y que desarrolla su trabajo en el CIBRE. Cada uno de los ponentes dispondrá aproximadamente de unos 15 minutos y hemos decidido entre todos que después de cada intervención habrá un turno de preguntas para que puedan preguntarle directamente a cada uno. Y si después, en cualquier caso, al acabar los 4 hay algún turno de preguntas genérico, pues subiremos otra vez todos aquí al estrado, a esta mesa y volver a haber preguntas. Con lo cual, y sin más, don Eduardo López, tiene usted la palabra. Muy bien. Buenos días a todo el mundo. Me van a permitir contar una historia. Voy a contar una historia que pasó en agosto del año 2014, concretamente el 15 de agosto del 2014, verano, preparando las maletas para ir de vacaciones. En ese momento recibo una llamada de un amigo, no de un médico, de un amigo. Y esa llamada me dice: tu hija tiene la enfermedad de Wolman. De eso hace 1 año y medio prácticamente. Fue un día realmente duro, una tarde realmente dura, ya digo, preparando las maletas para ir de vacaciones. Y las 2 primeras palabras que yo me pregunté, y así mi mujer, fueron enfermedad, primero, de Wolman, segundo. Algo totalmente nuevo para nosotros, una enfermedad rara. La realidad es que esa enfermedad es una enfermedad relacionada con la lipasa ácida lisosomal. Pasamos las peores vacaciones de nuestra vida. Y por ello estoy aquí hoy. Estoy para hablar de qué es esta enfermedad, de qué se está haciendo en investigación en esta enfermedad. Pero imagínense ustedes cuáles fueron nuestras reacciones y qué pensábamos de la lipasa ácida lisosomal hace 1 año y medio. Yo no tenía ni idea de lo que significaba esto. Como muchos investigadores y como la mayoría de los médicos, nadie sabe qué es la lipasa ácida lisosomal, como muchas otras enfermedades raras. He aprendido en este 1 año y medio bastantes cosas, pero yo no soy científico, soy padre de una niña de 4 años. Esa es la realidad. ¿Qué es la lipasa ácida lisosomal? La lipasa ácida lisosomal es una enzima. Es una enzima que se codifica en un gen, el gen LIPA. Y es una enzima que tiene que ver con la hidrólisis de los esteroles de colesterol y triglicéridos. Cualquier mutación en ese gen provoca que automáticamente una persona sana deje de estarlo. Y provoca, en esta imagen, entre los individuos sanos y los individuos enfermos, el déficit de esta lipasa ácida, lo que provoca es que las células, los lisosomas de las células, no sean capaces de procesar las grasas. Es decir, las células de todo el organismo se llenan de grasas. Se llenan de grasas y el organismo empieza a fallar. Y empieza a fallar, pues, de una manera multiorgánica. Es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, transmisión de padre, transmisión de madre, como muchas enfermedades raras. En nuestras familias jamás hubo un caso. No tenemos constancia ni en abuelos, ni en bisabuelos, ni en tatarabuelos de un caso de déficit de lipasa ácida lisosomal. Esa es la realidad. Pero nos tocó. Mi mujer es catalana y yo soy madrileño. Este tipo de enfermedades a veces se dan en consanguinidad. Desde luego, con procedencias tan distintas, era imposible. ¿Qué le pasa a un enfermo de lipasa ácida lisosomal, de déficit de lipasa ácida lisosomal? Le fallan los riñones, le falla el intestino, le falla el hígado, le falla el corazón. Ese es el futuro que tiene mi hija. No tiene futuro. Esa es la realidad. Mi hija tiene un nivel de fibrosis hepática con 4 años propia de un bebedor de alcohol diario. Mi hija empieza a tener aterosclerosis con 4 años. Probablemente, cuando sea adolescente o cuando llegue a edad adulta, tenga algún problema cardiovascular.
Mi hija no tiene anemia, pero la tendrá. Mi hija tiene una esperanza de vida muy limitada, muy limitada. Pero esa es la situación de muchas enfermedades raras. Esta es la forma de presentación de la enfermedad. En lactantes, la inmensa mayoría de ellos no pasan de los 3 años y medio de vida. Fallecen. Se pasan 3 años vomitando y con diarreas. No hay curación. Fallecen a los 3 años de vida. Y en ese caso la enfermedad se llama enfermedad de Wolman. Cuando yo recibí esa información y busqué por internet, cosa que hacemos todos, imagínense la cara que se me quedó. En el caso de mi niña está con una situación de actividad enzimática mínima. Por tanto, la fibrosis va avanzando y las previsiones son que entre los 7 y los 12 años tendrá cirrosis. Y el único camino que tenemos es el trasplante hepático, que no cura la enfermedad, porque la enfermedad es multiorgánica. Y en adultos, lógicamente, es una enfermedad que va en una progresión mucho más lenta. En adultos, esta enfermedad acaba generando problemas de arteriosclerosis y problemas cardiovasculares. En definitiva, el LALDI, el déficit lipasa lisosomal, acaba matando. Más tarde o más temprano, 100% de muerte asegurada si no hay trasplante hepático. Esa es la situación. Complicada, ¿verdad? Complicada para los que sufrimos enfermedades raras. La prevalencia, desconocida. Ahí tienen ustedes los casos que hay en España por comunidades autónomas. 25 casos. Pero nadie sabe cuál es la prevalencia. No hay estudios claros sobre la prevalencia. Tenemos un arco entre 150 pacientes y 1.100 pacientes en España, sin diagnosticar. ¿Cómo es posible que en Andalucía, la comunidad autónoma con más población del país, no haya ningún caso? ¿Cómo es posible? Entiendo que los médicos no pueden encontrar lo que no conocen, no pueden buscar lo que no conocen, y una enfermedad multiorgánica, de fallo multiorgánico, es muy difícil de detectar. Esa es la realidad. Un médico, cuando ve un caso como el de mi niña, piensa en infinidad de enfermedades, pero jamás pensará en esta porque la desconoce. No la estudia en la universidad, no la estudia en su especialidad, no la estudia nunca. Primer problema, la ciencia médica la desconoce. ¿Cómo se va a investigar? Es mucho más difícil de investigar sobre algo que no está ni definido, sobre algo que ni se conoce. Esa es la situación. 25 casos, cuando podríamos tener en España diagnosticados muchos más, cuando probablemente hay trasplantados en España que no saben por qué se les trasplantó y que no se les hace un seguimiento sobre su enfermedad porque se desconoce. La lipasa ácida lisosomal o el déficit de lipasa ácida lisosomal es una enfermedad lisosomal. Hay más de 40 enfermedades lisosomales en el país, bueno, en el mundo. La realidad es que si nos fijamos en ese gráfico, ni aparece. No aparece. Es una enfermedad ultra rara. No aparece, no tiene ni porcentaje. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Alguien se va a preocupar de investigar en una enfermedad ultra rara? Pues sí, alguien ha investigado. Y el diagnóstico de esta enfermedad se hace con un simple análisis de sangre de gota seca. Nos pinchan en un dedo y se buscan unos biomarcadores y se detecta si tienes déficit de lipasa ácida lisosomal. Y se detecta posteriormente si tienes un fallo en el gen LIPA. Por tanto, diagnosticarla es muy sencillo. Pero no se hace. Por los mismos argumentos que antes he explicado, no se hace. Pero es muy fácil. Es muy fácil. Por tanto, este es uno de los trabajos que tenemos que hacer desde nuestra asociación de pacientes. Pero además de diagnosticarse de una manera sencilla, gracias a la industria farmacéutica, tenemos un tratamiento. Tenemos un tratamiento de sustitución enzimática. Somos muy afortunados. Siendo una enfermedad ultra rara, nos la pueden tratar. Y el medicamento, que estaba en ensayo clínico, y esa que veis ahí en la foto es mi hija, ha sido aprobado por la EMA el pasado mes de septiembre, con lo cual tengo que estar muy contento y muy alegre. Y eso es como realmente estoy, tremendamente alegre, porque mi hija no se va a morir en los próximos años. No le van a tener que cambiar el hígado en los próximos años. Va a poder hacer probablemente una vida normal si el gobierno aprueba el pago de este medicamento. El pago de este medicamento va a ser altísimo,
Para 25 pacientes en España, dudo de que vaya a ser tan fácil que los gobiernos autonómicos puedan poner ese dinero para esos enfermos. Es la realidad. Por tanto, estoy muy contento, pero tengo mucho trabajo que hacer. El de luchar con la administración pública, entre otros, para conseguir los recursos económicos para que todos los pacientes afectados por el LALDI reciban el tratamiento. Pero aquí no queda todo. ¿Se puede curar la enfermedad? Sinceramente, yo no soy científico ni investigador. Soy un padre de una niña enferma y representante de una asociación. Pero a mí el sentido común me dice lo siguiente. ¿Las enfermedades ultrarraras son rentables para la ciencia? ¿Investigar sobre enfermedades en las que hay una prevalencia tan baja y tan pocos pacientes, una prevalencia que ni siquiera se conoce, es rentable? Pues para la industria farmacéutica en este caso lo ha sido. Y el sentido común me dice que si una farmacéutica es capaz de conseguir un tratamiento para una enfermedad ultrarrara de estas características, entiendo desde mi desconocimiento y mi sentido común que la investigación probablemente en la curación de una lisosomal con unos efectos multiorgánicos que no afectan a temas neurológicos debería de ser relativamente sencillo y en ese sentido rompo una lanza a favor de la investigación. Creo que lo único que necesitan los investigadores son recursos y criterios para investigar. Sin duda, investigar unas enfermedades u otras es un tema de prestigio. Y en muchas ocasiones se investigan enfermedades de alta prevalencia, lógicamente porque aportan más prestigio a la ciencia. Pero no olvidemos a estos enfermos que si no tuviesen un tratamiento y no tuviesen una cura futura, morirían. Por favor, señores investigadores y sobre todo, señores del Gobierno, no hay ninguno aquí creo, den los recursos para investigar. Den los recursos para investigar. Y aquí quiero mencionar una cosa. Esto es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas donde todo se pierde. Y se pierde la información. Y en la punta del triángulo estamos los pacientes y los padres de los pacientes. Y nosotros tenemos muy pocos recursos. Y los recursos que tenemos son para organizarnos, para tener nuestro CRM o nuestra web, nuestros medios de difusión. A la derecha tenemos a los médicos, a los señores que deben de diagnosticar y deben de comunicar con los pacientes y empatizar. Y os puedo asegurar que en muchas ocasiones no lo hacen. No digo que todos los médicos sean iguales, pero muchos médicos no empatizan. Nos ven como simplemente cobayas. Y lo digo así de claro. Y si hay algún médico en esta sala, sinceramente, que me disculpe, pero es lo que pienso en muchas ocasiones. Y cuando un paciente a veces sabe más de una enfermedad rara que el propio médico, y nunca superaré los conocimientos de un médico, el médico, en lugar de empatizar, hace lo contrario. Se cierra en sí mismo y no facilita la información. Y el tercer punto de ese triángulo es la investigación. Es la investigación. La investigación, lógicamente, tiene sus medios, sus técnicas y sus recursos pobres. Pero la investigación es el único camino que tenemos para la curación. ¿Y qué es lo que pasa en este Triángulo de las Bermudas? En este Triángulo de las Bermudas, a mí me gustaría que un día se convierta en la elipse, pero no en la elipse de las Bermudas, en compartir la información, en intercambiar la información, en generar sinergias, en generar una herramienta que se llama Big Data Analytics, que nos proporcione los datos para analizar, para compartir, para poder investigar y encontrar los patrones que en muchas ocasiones probablemente hay entre enfermedades de ámbito similar o común y que no somos capaces de encontrar. Esto es lo que pienso. Nosotros somos una asociación de nueva creación en enero de este año. No hay ninguna asociación en Europa que represente esta enfermedad de un modo exclusivo. No existe. Parece increíble, ¿no?, que sea España. Parece increíble. Pero es que en el Reino Unido, que por población debería haber más casos, hay menos. Señores, hay mucho camino que hacer. Invito a los investigadores, invito a los médicos a trabajar conjuntamente con las asociaciones de pacientes. Es el único camino que tenemos. Existe un proyecto en Barcelona, de donde vengo, para intentar generar un Big Data Analytics y compartir toda esa información. Pero compartirla no a la antigua usanza, bases de datos que simplemente registran datos. El Big Data Analytics lo que hace es recopilar datos
Datos, datos, datos y generar algoritmos que permiten encontrar patrones que ayudan a la investigación. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la organización. Espero haber cumplido con el tiempo. Creo que no me he pasado muchos minutos. Bueno, simplemente quiero agradecer realmente a la organización, a FEDER, el haberme dejado estar aquí hoy y haber hablado delante de ustedes. En cualquier caso, si alguien tiene alguna pregunta, voy a estar aquí todo el día hasta por la tarde. Y si alguien quiere preguntarme algo en este momento, pues muy agradecido intentaré responder, porque si es un tema técnico, pues tampoco conoceré. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. No oigo desde aquí. Hay un micrófono. Hola. Hola. Mi hijo tiene síndrome de duplicación y tampoco hay tratamiento. Mi hijo lo pasa a veces fatal, unos dolores insoportables. Y se inflaman las articulaciones, a veces llega a pinchar y se tenía líquido en las articulaciones y no tiene. Y te comprendo porque es durísimo de vivir con una enfermedad sin un tratamiento. Sin duda, muchas gracias. Estar sin tratamiento es muchísimo más duro. Nosotros al menos tenemos una estrella en el horizonte, la estrella polar, que nos guía cada día. Pero estar sin tratamiento es infinitamente más duro. No hay esperanza en ese momento si uno no tiene tratamiento. Mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Esta va a ser una pregunta científica. No, bueno, sí, soy investigadora, pero no te voy a hacer una pregunta científica. No sabía de esta enfermedad, tampoco sabía la causa genética, o sea que la verdad me ha servido mucho. Estaba preguntándome cómo se podía curar cuando estabas hablando. Ya he visto que hay un tratamiento enzimático, pero no sé, me he sentido un poco, a ver cómo lo digo. O sea, los investigadores, yo por lo menos, no investigo por prestigio. Y yo que trabajo una enfermedad rara, también trabajo una enfermedad muy común como es el cáncer. Entonces, cuando pido proyectos para enfermedades que son más comunes, no lo hago por prestigio, lo hago porque hay convocatorias, hay dinero para investigar y hay una población que también tiene que ser atendida. Entonces, un poco te quería decir también mi punto de vista personal, que cuando investigo para enfermedades raras lo hago con el mismo interés y con la misma dedicación y vocación que cuando lo hago para una enfermedad que es muy común, como el cáncer o el envejecimiento. Bueno, yo quizás no se me ha interpretado bien, y agradezco la aclaración. Yo cuando me refiero al prestigio me refiero más no al prestigio de los investigadores, sino al de los centros de investigación. En muchas ocasiones detrás de los centros de investigación hay intereses, como existen en la industria, ¿no? Pero yo estoy convencido de que cualquier investigador, cualquiera, va a hacer su trabajo con la misma ilusión por una enfermedad que por otra. Eso lo tengo clarísimo. Porque, en el fondo, y lo digo francamente, creo que los investigadores en ocasiones empatizan más con las enfermedades y con las familias, y es la experiencia que he tenido yo personal. O sea, antes hablaba con un compañero que tienes sentado al lado. Yo he tenido más empatía con el Ciberer, que es un centro que conocéis más que de sobra, que con el médico que trata a mi hija, que es la persona que tiene más pacientes en España. Entonces, la realidad es que el investigador, bajo mi criterio, aunque al final estáis trabajando en un laboratorio y tenéis vuestros sistemas de trabajo, yo cuando hablo de prestigio realmente hablo de instituciones de investigación. No hablo tanto de las personas, pero bueno, que te agradezco la aclaración, muy agradecido. ¿Alguna pregunta más? Hay un señor ahí, justo. Me encantan las preguntas, porque normalmente cuando alguien pregunta es que ha habido interés en la ponencia. Gracias. Bueno, lo mío no es exactamente una pregunta. Quizás estaba implícito en su exposición clara y contundente, le felicito, pero es quizás una aportación que explicita todo lo expuesto. Yo diría que las enfermedades raras no tienen otro tratamiento más que a través de la sanidad pública y a través de un planteamiento de sanidad pública estatal. Nuestras enfermedades trascienden las fronteras autonómicas, no nos valen y no podemos, probablemente muchas autonomías no tengan capacidad de dar respuesta por sí solas. Entonces, si el Estado se desentiende, y lo está haciendo, el Estado central, no llevamos buen camino.
es un complemento a su exposición diciendo que exigimos por parte de las administraciones centrales que afronten el tema de las enfermedades raras. Razón, las enfermedades raras trascienden las organizaciones administrativas autonómicas. Me va a permitir que aplauda por ello. Mira, me va a permitir que aplauda por ello porque estoy absolutamente de acuerdo con usted. Lo que no tiene sentido es que nos abandone el Estado, nos abandone la Administración. Eso es lo que pienso. Y que, lógicamente, a ver, la investigación, bajo mi criterio, debe ser pública, sin duda. La investigación debe ser pública y debe tener los recursos para poder salir adelante. La realidad es que los tratamientos no dejan de ser tratamientos de la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica, ya lo dice la palabra, es industria. Ahí lo que tiene que hacer nuestro Gobierno es negociar en condiciones con esas farmacéuticas y dar los tratamientos a todos los enfermos, pero no solo de enfermedades raras. Ustedes saben perfectamente lo que ha pasado con la hepatitis C. Entonces, esa es la realidad. Nuestro Gobierno está para cobrar de nuestros impuestos y para ofrecernos servicios a todos nosotros que somos afectados por enfermedades realmente raras. Comparto con usted 100% lo que ha dicho y le agradezco el comentario. ¿Alguna pregunta más? Sí, Tomás, por favor. Bueno, felicitarte porque eres un padre coraje. Gracias. Nos hace falta gente así, que realmente luche por hacer visible las enfermedades y por exigir. Decirte que no estáis solos, que estamos mucha gente pidiendo también soluciones para los medicamentos y que lo importante era conseguir un medicamento que paralice la enfermedad para tu hija. A partir de ahí es cuando tenemos que movernos, unirnos y trabajar juntos para que la Administración cumpla con su obligación de financiarlo, ¿verdad? Pero vamos, sobre todo que te agradecemos, yo por lo menos personalmente, ese carácter emprendedor de buscar soluciones, que es muy importante. Y otras familias seguramente te lo agradecerán porque tienen hijos y no han sido capaces de expresarlo como tú. Eso es importante liderarlo siempre, que nos escuchen, ¿verdad? Pero también que tenemos que unirnos porque lo mismo que os ocurre a vosotros, ocurre en otras muchas enfermedades, que se ha avanzado mucho en la investigación, que tenemos medicamentos ya en las estanterías y no llegan a nuestros hijos y tenemos que luchar por ello. Totalmente de acuerdo. Yo desde hace ya tiempo, desde que creamos la asociación, me he sentido muy acompañado. Yo antes de iniciar la andadura de la asociación, lo primero que hice fue hablar con FEDER y ahí ya sentí un acompañamiento total. Hace 1 año y medio yo no sabía lo que significaba la palabra enfermedades raras. O sea, yo cuando escuchaba enfermedades raras es que yo creo que lo leía en la prensa muy de vez en cuando si algo aparecía. O sea, para mí era realmente raro. No tenía constancia de que este mundo existe, de que existen 3 millones de personas afectadas y no nos sentimos solos, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de los seres humanos que viven en este país no saben que existimos y somos 3 millones. Lo que pasa es que somos 3 millones con grupos tan pequeños, con tan poca representación en algunos casos porque hay tan pocos enfermos o con incluso asociaciones de enfermos no diagnosticados que la realidad a veces es difícil de llevar, ¿no? Pero vamos, el sentimiento y el agradecimiento de estar acompañado es grande. Muy agradecido por sus palabras. Gracias. ¿Alguna consulta más o damos paso al siguiente ponente? Sí, hay otra pregunta ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Antes de realizar mi pregunta, me gustaría dedicarle un mensaje de apoyo, porque yo, aunque no he sido padre, sé que a lo largo de la vida se forjan vínculos, ¿no? Y sé que los vínculos que forjan más fuertes deben de ser los más duros al perderlos, porque claro que en la vida hay momentos duros, pero lo que más tememos es perder las personas a las que amamos. Y bueno, pues le mando un mensaje de apoyo para esta situación tan difícil que está usted pasando. Muchísimas gracias. Y respecto a mi pregunta, pues un método, no sé, he pensado que, no sé si usted ha pensado que un método en el que la sociedad podría ayudar con la investigación, porque en muchos casos en los que ha habido enfermedades raras, siempre ha habido gente que se ha dedicado a difundirlo y a pensar métodos en los que la sociedad pudiera ayudar sin realizar un esfuerzo muy grande. A ver, la difusión sin duda es vital. Sin difusión y desconocimiento de una enfermedad, ni el estamento
político, ni la propia sociedad, ni la investigación, ni los médicos pueden ayudar. Es decir, la difusión es el primer paso, ¿no? Eso es sin duda lo fundamental. Yo creo que FEDER hace una buena labor en ese sentido y las asociaciones también intentamos hacer una labor en ese sentido, ¿no? Pero ya digo, sin esa difusión es imposible de conseguir avanzar. También es verdad que muchas veces los medios de comunicación no nos dan el apoyo. Los medios de comunicación, y aquí aprovecho también para para lanzar un mensaje, los medios de comunicación a mí en ocasiones me avergüenzan, porque buscan el sensacionalismo en el mundo de las enfermedades raras. Salvo raras excepciones, lo que se busca es la situación límite para mostrar al público o al oyente o a la persona que está viendo en la televisión esa situación límite de sufrimiento. La gente, todos, a veces disfrutamos viendo sufrir a otros. Y eso es lo que pasa con los medios de comunicación en España cuando se habla de enfermedades en general, no solo de enfermedades raras. Tenemos el caso de esta niña que hace unos días ha fallecido por una enfermedad rara en Vigo, si no recuerdo mal. Aquí ¿qué se ha buscado? Ayudar a la niña, ¿no? Pero ayudar a la niña cuando ya está en una situación límite. Nadie conocía ese caso probablemente hace unos años. Importante la divulgación y la difusión, importante. Los medios de comunicación, yo sinceramente no confío demasiado en ellos. Y tengo amigos periodistas, y no he recibido ayuda, salvo cuando me han dicho, mira, cuando no te den el dinero para el tratamiento, me llamas. Entonces, para mí es sensacionalismo puro. Pero bueno, esto es lo que pienso de los medios de comunicación. Me van a permitir, pero la realidad es que a veces no me gano muchos amigos, pero digo las cosas con una claridad rotunda. Yo prefiero ser claro, porque creo que es el único camino que nos queda. Cuando ya piensa uno que probablemente tienes una hija y que tu hija va a morir antes que tú, se te cambian todos los conceptos en tu cabeza. Eso es antinatura. Es decir, que tú vayas a fallecer más tarde que tu hijo es algo que inmediatamente te hace pensar que tienes que buscar ayuda y colaboración, y muy poca gente a veces ayuda y colabora. Y a veces los estamentos públicos, la prensa, determinada gente no tiene esa empatía, esa sensibilidad. Gracias. De todas maneras, esa pregunta, que es muy interesante, si os parece, la replanteamos cuando estemos aquí el resto de miembros de la mesa y seguro que alguien quiera hacer alguna aportación. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos vosotros. He ido pasando del tú al usted, pero me siento más cómodo hablando de tú. Gracias y me alegro de haberos visto a todos de nuevo. Ha sido muy nítida y muy sentida y te estamos muy agradecidos. Y sin más, pues, damos paso al siguiente ponente, que es don Eduardo. Don Horacio Pérez. Como les decía, investigador principal de la Universidad Católica. Horacio, es en tu turno. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización del Congreso por dar la oportunidad de presentar aquí por nuestro trabajo. Estamos bastante agradecidos. Y desde nuestro punto de vista, somos investigadores. Vamos a contar un poco nuestra pequeña aportación, nuestro grano de arena de lo que intentamos hacer en el campo de las enfermedades raras. Y precisamente vamos a contar algunos ejemplos que estamos trabajando, tanto en la enfermedad de Fabry como en Morquio, ¿vale? Bueno, nuestro campo de aplicación, el tipo de herramientas que utilizamos nosotros en investigación, es la bioinformática. La bioinformática es un campo multidisciplinar que engloba varias áreas y, para que nos entendamos, nosotros no vamos al laboratorio, ¿vale? Nosotros utilizamos algoritmos, ordenadores, supercomputadores para hacer predicciones, ¿vale? O también, como comentaba antes el compañero, para analizar grandes cantidades de datos y sacar posibles conclusiones que puedan ser aplicables en esos contextos. Principalmente, esas son algunas de las ciencias que participan en esta multidisciplinaridad: química, matemáticas, física, informática, etc.
El campo en el que trabajamos nosotros principalmente, uno de ellos, es el descubrimiento de fármacos. Por eso estamos aquí. Ahí podemos ver en pequeño detalle. Bien, podemos ver un poco el esquema del descubrimiento de fármacos. Tenemos desde que se descubre una enfermedad rara, hasta que al final podemos encontrar un medicamento que pueda tener un efecto en esa enfermedad. Nosotros, con nuestras herramientas, intentamos contribuir a esta pequeña parte de todo el proceso. Es decir, una vez que se ha identificado un target, una proteína diana que interviene en esa enfermedad, intentar proponer una molécula pequeña, un fármaco que tenga un efecto beneficioso sobre toda la enfermedad, interaccionando con esa proteína. Normalmente voy a intentar comentar un poco la idea en la que trabajamos nosotros sobre cómo se puede producir este descubrimiento de fármacos. Bien, supongamos un proceso enzimático, como el que comentaba el compañero anteriormente, donde, aquí tenemos una enzima, interacciona con un sustrato y hay una serie de productos. A veces es posible que no nos interesa que ese tipo de productos sea el resultado de esa reacción, ¿no? Entonces, una solución es intentar bloquear ese proceso. ¿Cómo podemos bloquear ese proceso? Pues perdón por el fallo técnico. No sé si es que... Bien. Ahora, somos expertos en bioinformática, pero a veces pasan estos problemas. ¿Vale?